Capítulo 62. Sociedad de Almas. 6 horas después. El dominio se había abierto paso, habían usado una máquina de asedio especial para levantar la puerta y mantenerla arriba, bloqueándola efectivamente en su lugar, permitiendo que grandes cantidades de tropas pasaran sin obstáculos. Los Kinky se informaron rápidamente a sus posiciones para emboscar a los entrantes. Fuerzas con la esperanza de causar bajas significativas y mantenerlas a raya el tiempo suficiente para que las tropas terminaran de entrenar en el Schatten. Ya se habían hecho varios enfrentamientos, pero nada salió como los Kinky y el Gotei querían. Hubo una cosa que el OTI no tuvo en cuenta, a saber, la enorme cantidad de cruces que tendrían que sacrificarse. En ese momento se estaban publicando informes de que el dominio tenía más criaturas especiales, incluso sus voladores eran diferentes, a saber, grandes y robustos. Bestias monstruos con ojos rojos y apariencia animal e insecto que tenían una capacidad asombrosa para regenerarse si no eran asesinados lo suficientemente rápido. Su artillería era capaz de usar proyectiles antiaéreos para bombardear el aire y golpear sus volantes. El autoballista también había demostrado ser capaz, pero el problema principal era que simplemente había demasiados voladores para manejar. Un rasgo característico eran sus muchos ojos. Las bestias terrestres que el dominio desató estaban alborotadas, corriendo y comiéndose todo. Los Kinky en el frente informaron rápidamente que su comportamiento era antinatural y dieron informes específicos sobre cómo actuaron. Al principio los Kinky se sorprendieron de que las bestias fueran separados de la infantería del dominio, sin saber por qué los mantenían separados. Algunos parecían arañas, otros pájaros extraños que volaban por encima. Nadie sabía lo que realmente eran, pero un informe pasó para que el alto mando y el OT concluyó una cosa: una de las bestias atacó a la infantería del dominio después de encontrarlos accidentalmente, demostrando efectivamente que el dominio no tenía control sobre las criaturas y su uso era una espada de doble filo. Varias instalaciones ya habían sido destruidas en la primera hora, causando una gran preocupación entre el comando de Kinky. Las aeronaves estaban disparando contra cualquier cosa. Su fuerza aérea se apresuró con toda su fuerza con refuerzos del Wandenreich, pero estaban cayendo como moscas y estaban bastante cerca de aniquilación. Las aeronaves habían quedado expuestas, por lo que Chad les ordenó proteger los cañones de riel que habían llegado, así como los terrenos de la Unarra División. Incluso Aizen estaba luchando contra tantos oponentes, principalmente las bestias, ya que parecían inmunes a Kyokazu y Hetsuya Shika y no los afectaba en absoluto, algo que tomó a Aizen por sorpresa, lo que lo obligó a usar Kido así como para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Pero el combate cuerpo a cuerpo fue duro contra las bestias, ya que eran ágiles y rápidos, así como bastante fuertes. Eventualmente incluso Aizen comenzó a quedarse sin Reiatsu debido a la gran cantidad de enemigos, y su regeneración fue lo suficientemente rápida como para decir que incluso Aizen había fallado en matar a algunos mientras se curaban y obligaron a Aizen a comenzar de nuevo. Esto naturalmente hizo que los cañones de riel dispararan a ciegas en todas partes ya que Aizen era el observador. Era difícil saber si los proyectiles masivos golpeaban a civiles o soldados enemigos. Los distritos cercanos a las puertas estaban en este punto en pleno fuego. Los edificios que estaban siendo reconstruidos estaban volviéndose a quemar a menos que volaran por los aires. Los edificios que habían sido terminados caían al suelo aún más rápido. Aunque los voladores se habían acercado a los cañones de riel masivos, se sorprendieron al ver que las criaturas se enfocaban solo en las aeronaves e ignoraban las defensas y los cañones de riel, pero las aeronaves lograron derribarlos del cielo antes de que se acercaran. Todo lo que Chad pretendía se estaba yendo al infierno. Las tropas que se suponía que iban a emboscar a los soldados enemigos solo eran capaces de disparar unas pocas salvas antes de perder el contacto con toda la unidad. Era obvio que el Gote y Kinky estaban perdiendo mucho y sufriendo grandes bajas. Se ordenó a los Sternritters que salieran al campo de batalla y trataran de cambiar el rumbo, pero incluso con su poder era obvio que solo sería posible un ligero retraso. Estaban siendo golpeados. Como resultado, se inició una orden de evacuación inmediata. Era obvio que los Kinky necesitaban algo grande para detener esto. Los comandantes estaban corriendo tratando de encontrar una solución. Incluso la división de investigación estaba trabajando horas extras para tratar de obtener una imagen de estos nuevos y no identificados.
Criaturas que corrían desenfrenadas en el Seireitei, por lo que se dieron órdenes a Leg para traer de vuelta uno o preferiblemente más especímenes. Intentaron hacer todo lo posible para mantener el control de la situación a pesar de las dificultades para hacerlo. Chad realmente había elegido una gran batalla para su primer comando, una batalla aparentemente imposible de ganar también. Si esto continuaba, entonces el Seireitei lo haría caer dentro de las próximas 48 horas, por lo que el tiempo no estaba de su lado. Algunos nobles intentaron huir del Seireitei y tomar las montañas o el mar, otros decidieron aceptar la generosa oferta de Ichigo y buscar asilo en el Wandenreich, la mayoría de ellos siendo casas nobles que tenían buenas relaciones con la familia real, aunque la mayor sorpresa llegó incluso para los Kinki cuando la familia Uramadani decidió unirse, a pesar de su relación pésima con Wandenreich, lo que provocó que algunos soldados molestaran a la familia en su conjunto. De ira por cómo actuó su antiguo jefe de familia hacia su familia real, ya que estaba claro que la herida todavía estaba allí y esto solo le echó sal. En algún lugar a lo largo del frente Seireitei, las criaturas agresivas acababan de llegar a una de las baterías de artillería, aunque la artillería disparó proyectil tras proyectil mientras los cañones de las armas comenzaban a brillar en rojo, todavía luchaban ya que estas bestias eran muy agresivas, fuertes y rápidas, haciendo que los ataques parezcan huecos. Como un juego de niños, era evidente que se necesitaba una gran cantidad de daño para matar a estos monstruos que el dominio había traído con ellos, lo que obligó a los Kinki a usar un arma especial en su arsenal. Era una de las armas que usaba cruces de sacrificio como las llamaban, es decir, manifiestan una ronda de lanza y la disparan o flecha explosiva perforante de sacrificio. Una vez que se dispara y se atornilla en el objetivo, la flecha explota, causando un daño significativo al objetivo. Pero la cruz también se borra a cambio, lo que garantiza que los Kinki nunca encontrarían los restos de ella, ya que desapareció. Un sacrificio por usar una herramienta tan poderosa, también limitó la cantidad que los Kinki podían disparar. Lo usaban imprudentemente en todo momento, pero dada la situación a la que se enfrentaban, no tenían otra opción. Cuando las cruces comenzaron a desvanecerse, la piel de la mayoría de las criaturas era lo suficientemente dura como para al menos permitir que la ronda disparada entrara en ellos antes de hacerlos estallar. Sin embargo, el lanzador podía manifestarse y disiparse sin perder una sola cruz. El cañón del lanzador estaba estriado para ayudar a la flecha a girar y poder atornillarse fácilmente en su objetivo. Sin embargo, el arma funcionaba de una manera muy específica. Cargas la flecha, una vez dentro, un mecanismo de bloqueo aseguraría que la flecha permaneciera en su lugar hasta que se disparara, aunque había un interruptor en el extremo que permitía al usuario sacarla si no era necesario. Apuntas y aprietas el gatillo, haciendo que el extremo posterior de la flecha escupiera llamas azules y rápidamente aumentara la velocidad. Una vez fuera del cañón, los fuegos se detendrían y usaría la velocidad que ganó, que era mucha, en el cañón hasta que dio en el blanco. Sin embargo, si bien el arma brinda beneficios, también tiene inconvenientes. En primer lugar, una vez disparada, el brillo azul que se produce por las llamas es mucho más visible que el destello azul de un rifle, lo que garantiza que sea fácil encontrar quien disparó la lanza y convertirla en un gran objetivo para los combatientes enemigos, especialmente para las criaturas cuando comenzaron a concentrarse en quién era la mayor amenaza y se las comían si la lanza fallaba. Si con muy mala suerte un soldado podía llamar la atención de varios a la vez, también usaba cruces como munición, por lo que la munición era extremadamente limitada. El rango efectivo también era solo de hasta 500 metros, más allá de eso y los cañones de artillería se usan mejor ya que la ronda espear caería al suelo en lugar de golpear el objetivo. Sin embargo, si el objetivo estaba demasiado cerca, entonces el objetivo explotaría con el usuario también, asegurándose de que disparar a corta distancia sería algo menos que suicida. Sin embargo, los beneficios fueron que se podían disparar objetivos que eran casi imposibles de eliminar por medios normales o paredes ligeramente blindadas, aunque el Panzerschreck era solo un último recurso debido a las cruces utilizadas. Otra cosa era que el Spear usaba un principio de impacto, lo que significa que la lanza no estaba armada hasta que golpeó algo, por lo que si lograban fallar y la lanza aterrizaba en el suelo, no detonaría y podría reutilizarse si se alcanzaba o disipaba para una cruz adicional. Aunque en el campo de batalla actual, el alcance no era el problema, faltaba y golpear paredes ese era el problema. Objetivo, 700 metros, 17 grados a la izquierda, arma 2, sácalo, dijo un oficial de artillería mientras miraba a través de un telémetro, marcando una criatura araña que corría hacia ellos, aunque era más similar a un binocular con una apariencia única.
Era solo una pequeña compañía de 52 soldados y 7 cañones, así como 3 autobalistas que mantenían esta línea, el resto ya había sido asesinado o comido vivo, ya que una vez fue una compañía completa de 150 soldados y estaban a punto de ser invadidos por completo, esperando para obtener ayuda de artillería para cubrir su retirada primero con un bombardeo de humo para ocultarlos de la vista, así como un bombardeo directo con proyectiles en sus posiciones para frenar el avance de las fuerzas hostiles para que pudieran tener algo de espacio para respirar. Afortunadamente la tremenda presión de la balista automática pareció funcionar, ya que disparó muchas flechas con una gran presión al impactar, lo que provocó que las flechas atravesaran fácilmente a las criaturas y causaran suficiente daño como para matarlas. La artillería había puesto su escudo para proteger a las tripulaciones de los cañones, las tripulaciones de las autobalistas habían hecho lo mismo, asegurándose de que fuera difícil alcanzarlos si las criaturas alguna vez disparaban algo. El operador del cañón miró a través de un periscopio adjunto al escudo para apuntar el cañón, era una mira ajustable que el operador del cañón podía usar para que el cañón disparara a la altura correcta para dar en el blanco, ya que la mira se ajustaba con una pequeña perilla en su costado. El cañón disparó, golpeando al objetivo con un proyectil directamente en su cara cuando la cara explotó en el centro, enviando sangre, materia cerebral y fragmentos de exoesqueleto por todas partes mientras el objetivo caía al suelo. Sin embargo, aparecieron varias arañas más y lo peor de todo. Tenían la apariencia de una araña escupidora, y en efecto, escupieron. Algunos Kinky los miraron por un rato antes de escupir directamente a los cañones, uno de ellos dio en el blanco, pegando una de las 7 armas al suelo. Afortunadamente los uniformes y los sombreros protegieron a la tripulación del veneno, así como el escudo que tomó la mayor parte de la red. Disipa el cañón de golpe y muévete ahora. El oficial de artillería gritó mientras miraba a varios objetivos más que se acercaban. Sternritter Fifi Cohen. Una pila de cadáveres y criaturas llenó el valle, algunos tenían sus gargantas cortadas, otros fueron pisoteados hasta la muerte, algunos incluso fueron hechos pedazos, todos ellos tenían una cosa en común, sin embargo, todos eran Fullbringer, y en el centro de Fifi se quedó con todo, limpia como un silbato y sin heridas en absoluto, aunque estaba exhausta y respiraba con dificultad. Ah, ¿en serio? ¿Cuántos de estos cabrones hay? Preguntó Fifi molesta. Fifi había usado su epítet para cuidar de sus enemigos, su epítet la emoción era un arma muy poderosa si se usaba correctamente, especialmente si hacía que la gente la adorara al nivel de suicidarse por ella, aunque había un pequeño problema, ya que las criaturas monstruosas no se vieron afectadas por su epítet, lo que demuestra que las criaturas no tenían emociones, por lo que usó las tropas del dominio para tratar de matarlas, lo que no funcionó, así que usó un arco y disparó un Elite Fail, con su nivel de Reiatsu estaba fácilmente capaz de matarlos ella misma, sin embargo, tenía que tomar el control de grandes grupos a la vez cuando se trataba de la infantería, lo que costó mucho Reiatsu, y el aumento de Reiatsu en los Elite Fails tampoco ayudó mucho. Esto fue la 9ª fila la había limpiado de tropas y la tercera de estos monstruos. Fifi estaba pensativa, mirando sus botas militares y pantalones camuflados antes de hacer una mueca. Apuesto a que Bambi está holgazaneando en ese sofá ahora, comiendo bocadillos y viendo todo tipo de programas en la televisión y disfrutando de la vida mientras estoy atrapada en este agujero de mierda, todo porque ella decidió golpearse un poco la cabeza. Fifi hizo un puchero internamente, luego recordó cómo escuchó que Giselle también se había golpeado los sesos, sin embargo, como se había golpeado la cabeza, ahora se le ordenó quedarse en Silvern y estaba de baja médica, lo que provocó que Fifi se convirtiera en un poco celoso. Apuesto a que te golpearon en la cabeza a propósito para que pudieras holgazanear en Silvern. La próxima vez usa un maldito casco antes de que decidas golpearte en la cabeza. Incluso te compraré uno. Fifi gritó a todo pulmón al pensar en cómo Bambieta se había golpeado la cabeza y cómo probablemente ya estaba holgazaneando en Silvern. ¿Qué diablos le pasa a este? Dijo una voz que hizo que Fifi abriera los ojos con sorpresa antes de mirar detrás de ella. Y lo cierto es que era un batallón de 700 soldados, todos ellos con uniformes rojos, es decir, un regimiento del dominio, y se veían bastante atónitos, incluso su comandante que estaba al frente se rascaba la cabeza mientras Fifi solo los miraba. Ella debe haber perdido la cabeza o algo así. Un Fullbringer dijo mientras miraba a Fifi, esto causó que una vena en la frente de Fifi saliera. Ya sabes lo que dicen, los más lindos y bonitos son siempre los más locos, dijo otro Fullbringer, lo que provocó que la vena sobresaliera aún más. Supongo que eso es común entre las chicas bonitas, siempre hablando abiertamente y gritando como locas.
Otro Fullbringer dijo que eso hizo que la vena sobresaliera aún más. Apuesto a que está en su periodo. Dijo otro Fullbringer, haciendo que la vena sobresaliera un poco más. Si sobresaliera más de lo que ya lo hizo, entonces seguramente explotaría. ¿Bonita? ¿Linda? Es una lunática fea y solitaria que habla sola. Dijo una Fullbringer femenina, que para Fifi, se sintió como un yunque golpeando su cabeza desde el espacio, mientras las palabras feo, solitario y lunático se repetían en su mente mientras parecía estar de mal humor. Yo, dijo Fifi mientras captaba su atención, todos la miraban fijamente ya que tenía un aura muy asesina en sus ojos, si uno miraba de cerca era casi como si estuviera rodeada de fuego, y su temperamento definitivamente hizo que su cuerpo se calentara mientras sudaba de furia y odio. Te pulverizaré. Fifi gritó mientras se negaba a usar su epíteto, estos tipos iban a sufrir y pagar un alto precio por esos comentarios. Lo siguiente que supieron los Fullbringer fue miles de flechas volando hacia ellos, haciéndolos pedazos. Wandenreich, aposentos reales de Silvern. Cho. ¿Te estás resfriando? Sabrina preguntó mientras miraba a Blancanieves y los 7 enanitos con Bambieta. No, probablemente alguien esté hablando de mí, sucede todo el tiempo porque la gente está bastante celosa de mí. Bambieta respondió alegremente. Pero casi nunca estornudas, ¿no significa eso que la gente casi nunca habla de ti? Sabrina preguntó antes de notar que Bambieta inmediatamente comenzó a enfurruñarse. Eso fue cruel, Bambieta respondió de mal humor, antes de que Sabrina simplemente se arrojara hacia Bambieta y la abrazara con una sonrisa feliz. Salón del Trono Silvern. La sala del trono, el corazón mismo de la monarquía, como Ichigo no había podido usar sus poderes para manifestar su trono, los sirvientes sacaron el primer trono original en el que se basó el trono manifestado, ya que el primero se produjo pero se colocó en almacenamiento, muchos pensaron para siempre y se preguntaron por qué no se deshicieron de él, pero fue bueno que no lo tiraron, ya que actualmente se usaba como reemplazo ya que Ichigo no pudo manifestar su trono. La sala del trono se llenó ya que los miembros de la corte real finalmente habían sido seleccionados, por lo que por primera vez las reuniones sobre el imperio se llevarían a cabo en la sala del trono, ya que había demasiados miembros de la corte real, el propósito de la corte real iba a dejar que Ichigo obtuviera una imagen completa del estado del imperio, la cancillería solo podía proporcionar una imagen parcial después de todo, y eso estaba en los diferentes ministerios en los que estaban trabajando, la idea de la cancillería era solo temporal hasta que la corte real pudiera reunirse después de todo, ya que la información de la cancillería era bastante limitada en comparación con todos los asesores que Ichigo poseía ahora. Aunque el Wandenreich no tenía mucha nobleza ya que Ichigo eliminó el estatus y la autoridad de los nobles, aunque el estatus de nobleza no se eliminó por completo, se mencionó en varios artículos de las leyes, pero como la situación en este momento era bastante pocos tenían el rango de nobleza, siendo el título nobiliario más común cortesano, o comúnmente conocido como miembro de la corte real y serviría como asesor de la corona y los cancilleres o serviría como testigo cuando Ichigo pronunciara juicio durante un juicio o como testigo durante una audiencia real, así como otras cosas que aborda la corte real, aunque muchos en la corte real tenían un estatus noble anterior. Los estados nobles en Wandenreich diferían, algunos incluso los habían olvidado ya que ya no había nadie que tuviera los títulos, aunque Ichigo podría otorgar un estatus y título noble si quisiera restablecer la aristocracia de Wandenreich, algunos títulos nobiliarios eran heredables con su estado, otros no lo eran, el estado noble de caballero o barón/baronesa tenía el mismo rango, aunque solo el personal militar era nombrado caballero y el título de barón o baronesa se entregaba a los civiles como caballeros civiles que ni siquiera tenían participar en la lucha parecía estúpido, aunque era posible si hacían una hazaña increíble en la batalla, como un miembro de una milicia o algo así, sin embargo, los títulos no eran heredables y se consideraba por ley la nobleza de clase baja, sin embargo, obtuvieron un poca cantidad de poder y autoridad, así como el privilegio de ser llamados señor o dama, aunque obedecían a la nobleza media. Luego estaba la nobleza de clase media, el conde/condesa, era un título heredable y un estatus con un grado de autoridad establecido, por lo general las tierras que les daban y gobernaban eran por lo general del tamaño de un condado, estos eran naturalmente llamados por la etiqueta señor o dama, así como a los miembros de su familia se les llamaba señor o dama, por lo general el primogénito lo heredaría todo mientras que todos los demás quedaban fuera y tenían que obedecer al conde o la condesa, pero nuevamente el conde o la condesa tenían que obedecer la alta nobleza. A saber, el título de duque/duquesa,
que era de alta nobleza, generalmente se les otorgaban tierras del tamaño de un estado completo, y un estado era bastante grande, considerando que podía tener varias ciudades, etc. El estado más grande de Wandenreich, que era en la región de Dudrias, siendo del tamaño de Europa continental, anteriormente estaba controlada por la familia Opie antes de que toda la nobleza perdiera sus títulos y poder. Emmerich fue el último duque de Dudrias, sorprendentemente para muchos, a Emmerich no le importó que perdiera su estatus. Y se centró más en su lealtad a la corona e incluso apoyó la idea de eliminar la aristocracia, independientemente, era un título de alta nobleza y a menudo se los llamaba duque y duquesa o señor y dama, el título y la autoridad era heredable, aunque obedecían a la suprema nobleza. La nobleza suprema, a saber, los cortesanos, los cancilleres, los Sternritters y la gran señora, obtuvieron el título debido a su acceso al monarca. El título no era heredable y tenía que ganarse probándose directamente al monarca donde el monarca lo haría. Asignar el puesto, aunque podría ser quitado con la misma facilidad, la nobleza suprema era el único estado noble que aún estaba activo en Wandenreich, y se fueron con mucha autoridad y poder, no obtuvieron tierras pero sí llegaron a viven en los terrenos reales y ayudan a gobernar el imperio, muchos de ellos ocupaban puestos de alto rango en los diferentes ministerios, habiéndose ganado el favor de los cancilleres, por lo que fueron recomendados a Ichigo. Por lo general, los cortesanos estaban compuestos por asesores en los roles de políticos, científicos, oficiales militares, el jefe de la Corte Suprema y sus asesores también, Sternritters, así como otras personas de alto rango de Wandenreich y si tenían suerte y consiguieron las conexiones correctas. Incluso las personas ricas o las personas cercanas a la familia real, si fueran capaces de ser buenos consejeros. Kisuke era un cortesano, al igual que Chad, aunque Chad estuvo ausente por razones obvias, todos estos combinados tendrían una imagen mucho mejor del Estado. Del imperio tendrían entonces los cancilleres y la gran señora, por lo que serían parte esencial en el gobierno del imperio. Sin embargo, la nobleza suprema se fue con ciertas clases de autoridad y poder, que van de 4 a 1, los cortesanos estaban en la clase 4, con la cantidad más baja de poder y autoridad en la corte real y la nobleza suprema, con los cancilleres y Sternritters que varían en número. 3, estando en la sección media y la gran señora ocupando el número 2 y el monarca ocupando el número 1, siendo la máxima autoridad y teniendo el mayor poder entre la nobleza suprema, a menudo se los denominaba señor o dama, siendo un ejemplo señor o señora canciller, aunque las familias no obtuvieron ningún privilegio especial directamente y no se les llamó señores o damas, aunque si las familias obtuvieron el favor del monarca al reunirse con él directamente, no fue imposible pedir algunos favores de Ichigo, mientras que la nobleza suprema era la clase noble más alta que podía obtener, escucharon a alguien por encima de ellos. A saber, la realeza, como Wandenreich era una monarquía absoluta, la familia real eran las reglas de toda la nación, sus palabras eran ley y nadie podía oponerse a ellas, especialmente el monarca. La realeza estaba en un mundo propio en estado civil y no se consideraba parte de la nobleza, sino una clase por encima de la nobleza nuevamente, siendo una clase propia, y la realeza era, como supuso, la familia real, generalmente llamada por los nombres. Su Majestad o Su Alteza Real o simplemente Su Alteza, así como señor y dama si el título es más apropiado, y Sin fue un ejemplo ya que él era el padre del monarca, no tenía otros nombres que señor ya que realmente no había un nombre para el padre del monarca. Sin embargo Masaki fue referido tan alteza como lo era la emperatriz viuda, o la madre del monarca, que sí tenía título. Sin embargo, la clase no se limitaba solo a la familia real, sino también a la familia de la amante del monarca, es decir, novia o prometida, ya que se consideraban parte de la familia real por ley. La familia Bastervine fue un ejemplo brillante, ya que Bambieta la sostuvo. Privilegio de ser llamada dama tanto de la realeza como de la nobleza suprema, su familia obtiene ciertos privilegios de su lado de la realeza, como lo demuestra que Sabrina, Ernst y Auxilia son referidos como Lord o Lady, ya que esa era la forma más adecuada de llamarlos, aunque según los estándares normales, tendrán la misma referencia incluso si Bambieta e Ichigo están casados, a menos que su línea de sangre se incluya en la familia real y una a las familias. Lo mismo también se puede decir de cualquier maestro o amante de otros miembros de la familia real. Si Yusu se encontrara a sí misma como maestra, entonces la familia de su romance efectivamente subiría en estado civil por un gran salto, aunque eso solo si la familia Ad lo había aceptado. Este era un asunto que se discutió mucho en la corte y la decisión final se había tomado recientemente, aumentando el privilegio fuera del monarca.
Todos los miembros de la corte real, excepto la realeza, tenían ligueros, así como una medalla alrededor del cuello con el escudo de armas de Wandenreich para indicar su posición y estatus, dándoles una apariencia real. Incluso la familia real tenía en ocasiones. Ichigo tenía una faja de liga para su uniforme, pero eso era para ocasiones más formales y nunca lo usó en la corte, ni el resto de la familia real, ya que el suyo era único. Los oficiales usaban sus mejores uniformes mientras que los otros no. Los cortesanos militares solían llevar algunos trajes de clase alta, normalmente con las solasadas y se ubicaban de una manera específica. La familia real se sentó junto a la plataforma del trono en tronos que parecían tronos de madera a la izquierda de Ichigo, mientras que los cancilleres se sentaron en tronos de madera al lado derecho de Ichigo además de la plataforma del trono, mientras que Ichigo se sentó en su trono brillante en el medio de la plataforma para estar a la vista de todos. También había dos filas donde estaban parados los cortesanos, que estaban a la izquierda y a la derecha del piso central donde la gente entraba, y iba desde la puerta directamente a la plataforma del trono. El borde estaba marcado como una alfombra roja en el centro de la habitación. Los cortesanos siempre estaban de pie y no sentados, a diferencia de los cancilleres y la familia real, bajando las escaleras de la plataforma. Además de la alfombra, había dos guardias reales en su posición de guardia, protegiendo a Ichigo mientras ellos uno frente al otro. Samunde estaba en la plataforma a la derecha de Ichigo en caso de que necesitara algo. Detrás de Ichigo había dos guardias adicionales en la plataforma frente a los cortesanos en su posición de guardia, y a la izquierda era Ulrich, de fácil acceso ya que controlaba la seguridad de Ichigo directamente. Abrons, que era el escriba real, también era el orador de la corte y también grabó la reunión y tomó notas mientras los Sternritters estaban sentados en un balcón con vista a la sala del trono en sillas con letras de la C a la Z en ellos, revelando todos los Sternritters que había en Silvern. Varios asuntos iban a ser discutidos en este momento. Después de todo, era parte del cuerpo gobernante que se había reunido por primera vez y se reuniría con frecuencia. Bambieta, Chad y algunos jueces de la Corte Suprema fueron los únicos ausentes, e Ichigo se sentó en su trono, aburrido, y la paranoia de la Guardia Real no ayudó. Habían ido tan lejos como para tomar la ropa de Oken que la División Cero le dio a Ichigo y convertirla en un traje ceremonial protector blanco y dorado, para usar debajo de su gabardina como lo estaba actualmente en su uniforme. El traje ceremonial era uno de los que usaban comúnmente los miembros de la realeza, especialmente en el siglo XIX y principios del XX, por mencionar un ejemplo, el Kaiser Guillermo II de Alemania y los trajes ceremoniales de la familia real británica, era casi similar al uniforme ceremonial estándar de la Guardia Real. Además de su fajín de liga que llevaba, tenía un bonito cuello dorado con diferentes patrones, así como un borde dorado con patrones y líneas en las mangas con botones plateados brillantes, así como botones plateados brillantes en su cuerpo principal que escondía una cremallera en el uniforme, y charreteras doradas, aunque no tenían esos hilos limpios que tenían las charreteras con borlas en su gabardina. El kilogramos también tenía charreteras con borlas azules en sus uniformes con hilos limpios, que era una de las principales diferencias. En cambio, también tenían patrones en dorado y negro, también tenía un cinturón negro con una hebilla dorada y la cremallera parecía una medalla con el sigilo del monarca, cuando en realidad era una cremallera. En realidad se veía bastante bien, obtuvo la aprobación de la corte real. Algunos incluso llegaron a decir que es la camisa apropiada para que la use Ichigo en lugar de la camisa estándar de Kinki que solía usar, aunque su propósito original era garantizar la seguridad de Ichigo en caso de cualquier intento de asesinato por el kilogramos. No se arriesgaba con Ichigo siendo impotente en este momento, incluso la seguridad se había incrementado severamente. La Guardia Real había cambiado su armamento por completo a uno más rápido y polivalente, es decir, sacaron sus rifles y les pusieron un cañón especial atornillándolo casi como si fuera un silenciador, solo que era una extensión para convertir el rifle en un arma única. Alabarda capaz de disparar y combatir cuerpo a cuerpo. El accesorio de alabarda para el rifle era único en apariencia, sostenía un martillo, un hacha y una lanza, todo en uno como los originales usados, pero después del asalto a Ruko en arena, esas alabardas resultaron inútiles en el combate a distancia, por lo que el kilogramos experimentó con archivos adjuntos a los rifles. Sin embargo, tenía una gran diferencia, a saber, la lanza que generalmente está en la parte superior. Sin embargo, en este caso, la lanza estaba unida a la parte superior del hacha cuando se extendía, permitiendo un agujero en el centro del accesorio para permitir una bala Reisi.
para pasar al combate a distancia, además de que el martillo tenía un pequeño orificio cerca del cañón para permitir apuntar, la Guardia Real también había cambiado su postura de guardia por completo, sosteniendo la culata del rifle con la mano derecha, teniendo el rifle inclínese hacia el hombro derecho, mientras la mano izquierda se mantuvo en el punto de equilibrio del rifle, por lo que la lanza siempre apuntaba hacia arriba 90 grados con la parte inferior del rifle y el hacha hacia el frente, y el accesorio había entrado en servicio recientemente después de muchos ensayos y pruebas que lo consideraron un éxito. El rifle era tan largo como un mosquete con ese accesorio, que era casi tan largo como una persona, subiendo hasta el cofre donde el rifle en sí es casi tan largo como la pierna de una persona, por lo que se volvió bastante grande, pero lo sorprendente fue que el rifle estaba bien equilibrado con el accesorio y el accesorio no hizo que apuntar fuera más difícil. En todo caso, la presión dentro del rifle solo aumentó la velocidad de la bala, así como el alcance, ya que la bala raíz viajaría más lejos con más rapidez. Velocidad antes de que se desintegrara y perdiera su capacidad de mantenerse. La postura era permitir que los guardias entraran en combate rápidamente, ya que todo lo que necesitaban era soltar la culata y simplemente soltar el punto de equilibrio y la gravedad apuntaría hacia ellos mientras buscaban el seguro y el gatillo que estaba apagado por el momento en que el rifle había dejado de moverse y el dedo ya estaba en el gatillo, así como para el combate cuerpo a cuerpo, donde el rifle podía moverse fácilmente para contrarrestar un ataque, bloqueando la hoja hacia el suelo, ya que la alabarda tenía dos extremos para atacar con, a saber, un hacha lanza o el martillo. Todo lo que necesitaban era volver a cortarlo y el oponente recibiría un golpe desagradable con el hacha, la lanza o el martillo, y debido a su longitud era difícil de atacar. Evita estar tan cerca, así que aunque su postura se veía bien, en realidad era más táctica. Pero volvamos a la corte real, que estaba llena de mucha gente mientras Ichigo se sentaba en su trono, apoyando la cabeza sobre los nudillos de su mano izquierda con aburrimiento y molestia. Su Majestad, su ropa lo protege, cuando reciba sus poderes, debe hacer que su asistente adopte un epítet para permitirle copiar esa ropa, sería beneficioso para la seguridad y el bienestar de la familia real, y se ve más acorde con una persona de tu estatura. Dijo un cortesano. Me aseguraré de tener eso en cuenta, señor Kreutzer. Ichigo dijo con su ceño estricto habitual. Dejando a un lado la ropa, tenemos otro tema vital que discutir. Emerich dijo, atrayendo toda la atención. Finalmente, el tiempo de la moda ha terminado. ¿Cómo es que Ichinii tiene paciencia para esto? Karin dijo internamente, ya que ella también estaba presente. La gente ha estado demasiado preocupada con la guerra, y aunque el discurso y la franqueza de su majestad en la conferencia de prensa reciente fue realmente ejemplar, solo trajo más atención a la guerra, que es un problema para la vida diaria de muchos. La gente anhela distracciones. El miembro dijo que muchos estaban de acuerdo y otros comenzaron a susurrar. Bueno, al menos sacaste a relucir un punto de importancia al menos, así que, ¿qué tenías en mente? Ichigo dijo sin rodeos, mostrando desaprobación de cómo su corte terminó discutiendo lo que vestía. Un compromiso real y luego una boda real. Emerich dijo, usando su noble conocimiento para esta corte ya que era un exduque, causando que muchos se sorprendieran, incluso el mismo Ichigo. Bueno, están solteros hasta que yo mismo diga lo contrario. Ichigo dijo mientras apuntaba con su bastón hacia Yusu y Karin, aunque la familia real sabía lo que Ichigo quería decir, ya que solo trataría de proteger a Yusu y Karin de las malas influencias y las personas manipuladoras o abusivas. Soy plenamente consciente de su majestad, pero usted no. Emerich dijo mientras algunos asentían con la cabeza. Lady Bambieta no solo es la amante de su majestad, sino también una pareja perfecta para usted. Además, la familia Basterbine tiene una larga historia de servidumbre al imperio. 3 miembros de esa familia incluso han sido nombrados caballeros, lo que aumenta severamente su prestigio y reputación. Además, el Wandenreich necesita una emperatriz. Un cortesano dijo de acuerdo con Emerich. Kisuke, que estaba presente, miró hacia Masaki, que se había desplomado en su silla, obviamente por la mención del matrimonio. A pesar de que era verbal, Emerich y los cortesanos la estaban golpeando hasta la mierda, mientras su cabeza parecía estar dando vueltas y ella parecía estar en negación, aunque Yusu y Karin parecían interesadas en esto ya que claramente no les importaba que Ichigo se casara, y Shin estaba demasiado ocupado calmando a Masaki junto con Miyako, aunque Kisuke no estaba dispuesto a mejorar la situación, solo esperaba que Masaki no lo matara. También hay otro problema, y les pido perdón por entrometerme así a pesar de que no soy un kinky. Kisuke dijo que ahora estaba en el centro de atención.
Usted es un cortesano de la corte real y un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas de Wandenreich, así como un amigo personal de su majestad y de la familia real, así como alguien que nos ha brindado una gran cantidad de ayuda. Agradecemos sus palabras y soporta mucho peso y eres uno de nosotros, señor Kisuke. Dijo un cortesano. Gracias, ahora el problema es que la familia real es bastante pequeña, ¿no sería mejor aumentar su tamaño fusionando a la familia Basterbine con la familia Kurosaki durante la boda? Permitiría que la familia real se concentrara en varios puntos enseguida. Kisuke dijo que algunos estaban de acuerdo con eso, después de todo, no era la familia más grande y nunca podría haber demasiados miembros de la realeza para ayudar con los deberes de la familia real, aunque algunos obviamente dudaban en reaccionar ante eso o decir lo que pensaban. De acuerdo, Lady Sabrina puede ser joven, pero se ha convertido en un símbolo de fuerza para la gente debido a su resistencia a Ansbach y ya se ha hecho un nombre. Ernst también es una mente militar brillante con una buena historia familiar detrás de él. Un cortesano dijo que estaba aún más de acuerdo con ese punto. ¿Alguien más está de acuerdo en que sería más beneficioso tener una boda real? Preguntó un cortesano mientras la gran mayoría asentía y levantaba las manos, causando mucha presión sobre Ichigo. Muy bien, entonces, los miembros de la corte real, solicitan que su majestad considere tomar la mano de la dama Bambieta en matrimonio, así como integrar a la familia Basterbine en la familia real y elevar su estatus a la realeza completa. Abrons dijo mientras hablaba por un micrófono que estaba colocado en su cabeza y conectado a parlantes para permitir que todos lo escucharan mientras lo escribía. Oh, fóllame, dijo Ichigo internamente cuando inmediatamente se sintió nervioso. La reunión de la corte continuó, sin embargo, los pensamientos de Ichigo habían recaído completamente en el matrimonio, sabía que algún día le propondría matrimonio a Bambieta, un pensamiento que causó mariposas en su estómago una y otra vez, esta vez la corte real logró presionar a Ichigo teniendo un efecto de mentalidad de mafia en Ichigo, aunque sabía que podía negarlos, era su derecho pero, de nuevo, todos esperaban esto, ¿y qué señal enviaría eso a Bambieta si se negara a hacerlo? ¿Que no la amaba? Él la amaba, ahora Ichigo se dio cuenta de que lo habían arrinconado y no tenía otra opción si quería que la relación continuara, pero luego otro pensamiento cruzó por su mente, ¿y si ella dijera que no? Solo pensar en eso hizo que el corazón de Ichigo doliera, pero lo contrario también podría ser cierto, ella también podría decir que sí, pero ¿cómo seguiría adelante? Él ya tenía los pies fríos y estaba extremadamente nervioso, se estaba formando sudor en la parte posterior de su cuello y sus palmas también estaban sudorosas, partes de él en realidad comenzaron a temblar, lo que no pasó desapercibido ya que algunos cortesanos lo notaron, y Abrons también, además de su propia familia. Ichigo sacó su frasco de pastillas cuando los analgésicos comenzaron a dejar de funcionar, haciéndoles creer que era el dolor lo que causaba que Ichigo temblara. Su Majestad, ¿nos tomamos un descanso? Samund preguntó mientras Ichigo guardaba las pastillas. Tomaremos un descanso de 15 minutos. Ichigo dijo mientras Samund les decía en voz alta que se tomaran 15 minutos. Alto mando de la Sociedad de Almas maldita sea, estamos perdiendo esta batalla. Chad dijo mientras golpeaba la mesa, para consternación de los oficiales Shinigami presentes ya que varios capitanes habían entrado en batalla, los que quedaban eran Mayuri, Jinrei, Yoruichi, Byakuya, Rukia, Ukitake, Yamamoto y Kyoraku con sus lugartenientes. Ahora cálmate Sado-kun, nos enfrentamos a una situación difícil, el hecho de que todavía seamos capaces de acumular bajas solo en ellos es asombroso. Dijo Kyoraku, tratando de consolar a Chad. Señor, le recomiendo ir al plan de contaminación. Dijo el general Hans mientras Chad consideraba la idea. ¿Plan de contaminación? Nanao preguntó con curiosidad. Es un plan de emergencia en caso de que perdamos el Seireitei hecho por el OT con la ayuda de la División de Investigación. La División de Investigación ha estado investigando armas biológicas para usar contra el dominio. El plan de contaminación usa un virus hecho artificialmente llamado Ovitus pedicularis, un virus en el aire que puede soportar tanto el calor como el frío. Está diseñado para funcionar solo contra los portadores completos y los matará a menos que reciban tratamiento. Hans respondió. Sí, trajeron el virus en cajas especiales con los trenes, los ingenieros ya han colocado varias bombas viales, algunas de ellas escondidas en los antiguos campos de ejecución. Kyoraku dijo con una expresión sombría. Entonces por eso los ingenieros estaban allí abajo. Pero capitán en jefe, no podemos simplemente desatar tales armas. Nanao dijo.
No tenemos otra opción, teniente, si el Seireitei cae, que así sea, queremos reducir sus capacidades de combate tanto como sea posible antes de asaltar la propia patria del dominio. Dijo Hans. ¿Pero eso no significará que Chad también se infectará? Preguntó Matsumoto. No puedes decir que estás dispuesto a dejar morir a Chad. Renji preguntó mientras Rukia solo observaba anticipando la respuesta. Absolutamente no, Su Majestad ordenó directamente a la División de Investigación que encontrara una vacuna viable para el señor Chad antes de que se pusiera en uso el arma biológica. El señor Chad está vacunado y tenemos algo para reforzar y hacer que la vacuna sea más fuerte temporalmente aquí. Hans dijo mientras Chad sacaba un vial con un líquido transparente y un texto y se lo mostraba al grupo. Bueno, eso resuelve ese pequeño problema. Respondió Yoruichi. Lord Chad. Mensaje para ti. Dijo un soldado mientras venía corriendo con una carta. ¿Qué es esto? Preguntó Chad mientras todos miraban al mensajero. La Corte Real se ha reunido, como miembro de la Corte Real usted mismo tiene derecho a conocer los temas discutidos, actualmente están en pausa ya que Su Majestad sintió una repentina oleada de dolor, pero continuará en breve, por ahora esto es una petición que envió Su Majestad. Dijo el mensajero mientras entregaba un sobresellado con el escudo de armas de Wandenreich en la parte superior derecha del sobresellado. Gracias. Chad dijo mientras abría el sobresellado y leía el contenido. ¿Algo relacionado con el Seireitei, señor? Preguntó Hans. No, no lo hay, de todos modos, preparémonos para desatar el virus, necesito volver a llamar a Silvern. Chad dijo con el ceño fruncido. ¿Cuánto tiempo sobrevivirá el virus? Preguntó Kyoraku. Si no puede encontrar un huésped completo, el virus se extinguirá después de un mes como una secuencia de autodestrucción, no será permanente, ya que el tiempo de incubación es de una semana, eso es para asegurarnos de que obtengamos la mayor cantidad posible. Fullbringers como sea posible, para entonces ya habremos perdido el Seireitei. Kaien respondió mientras se acercaba, habiendo supervisado la evacuación hasta ahora. Me pregunto qué estarán haciendo los Sternritters en este momento. Renji preguntó mientras estaba pensando profundamente. Sternritter de Roderick Kertész. Roderick Kertész, un Sternritter que se tomaba en serio sus deberes, era el comandante de la Guardia de Silvern, aunque su segundo al mando se hizo cargo cuando partió hacia el Seireitei, actualmente estaba a cargo de la defensa de los terrenos de la Unarra División, estaba tras no todo el comandante de la Guardia de Silvern fue en vano, ya que era excepcional en tácticas defensivas, aunque no tanto en ofensiva, pero lo logró. Era el oficial de aspecto estándar, sin muchas modificaciones en su uniforme ya que creía que no estaba bien, por lo que usaba un sombrero de oficial, la capa Sternritter y la gabardina que le llegaba a las rodillas, pero eso se debía principalmente a su propia disciplina militar. En su mayoría se guardaba sus opiniones para sí mismo porque pensaba que no importaban en casos triviales, tampoco tenía mucho cabello y por lo general tenía una cara de aspecto estricto, sus ojos verde azulados podían atravesar a cualquiera para que se sometiera, también era uno. Eso estaba bastante acertado y nunca bromeaba mientras estaba de servicio, se tomaba su trabajo muy en serio, aunque bebía con frecuencia cuando no estaba de servicio y siempre tenía algunas historias que contar en su tiempo libre, lo que hacía que fuera muy querido por los otros oficiales y Sternritters, también era uno con mucha experiencia en su haber, con 347 años. Había ayudado mucho con las defensas que rodeaban los terrenos de la Unarra División, llegando a construir y fortalecer las defensas con su epíteto de defensa, lo que le permitió crear defensas Reisi, así como fortalecer las existentes, había hecho Reisi. Ballestas sobre las que tenía control total, esperando para empalar a alguien, también había colocado a todas las tropas estratégicamente para poder cubrir todo el terreno y tener la ventaja en caso de que el dominio llegara más rápido de lo que pensaban. Sternritter Fifikoen. Estaba sin aliento, ya que había agotado su Reiatsu con las tropas del dominio que avanzaban, lo que la obligó a retroceder, lo que para ella fue una gran molestia ya que odiaba retirarse, aunque tenía un recuento de muertes bastante decente, pero lo que la desconcertó fue que en realidad no había mucho desafío, casi como si el dominio no hubiera enviado ningún luchador de nivel de capitán, para su disgusto porque quería demostrar su valía en la batalla contra alguien de igual poder o mayor. Lamentablemente, ella no era la única con ese problema. Sternritter K. Xander Vesks.
Xander Vex, un Sternritter que fue bastante infame por su pasado, siendo uno de los asesinos en serie más grandes en la historia de Wandenrage durante el reinado de Watch, un hombre cuya sed de sangre podría compararse fácilmente con la de Saraki Kenpachi en el pasado, aunque eso fue un pasado. Xander se arrepintió profundamente y quería separarse de él como lo había intentado innumerables veces, aunque a diferencia de Kenpachi, Xander sabía mucho sobre la lealtad. Su niñez fue la causa de todo, habiendo nacido como un percance de una protección no utilizada, era un hijo no deseado de sus padres quienes frecuentemente abusaban de él, su cuarto era un closet sin cama, su propia madre había tratado de ahogarlo en la bañera varias veces mientras gritaba que se arrepentía de haberlo conocido, lo que provocó que Xander abandonara la casa por miedo, huyendo en medio de la noche, pero sin tener a dónde ir y completamente solo en un mundo cruel y oscuro, encontró un casa en la clandestinidad criminal. Al principio comenzó con cosas insignificantes como robar y demás, luego pasó a la tortura, el asesinato, la violación, la trata de personas, etc. Eventualmente, Xander quería liberarse pero no pudo hacerlo porque su pasado siempre lo alcanzaba. Y las personas con las que cometía crímenes siempre lo encontraban y lo golpeaban por tratar de huir, eventualmente logró escapar de la comunidad, una gran historia también en realidad, sin embargo, Ichigo se había reunido directamente con Xander, fue Ichigo quien también lo ayudó. Fuera de esa comunidad, lo que hizo que Xander se sintiera muy endeudado con Ichigo, donde se unió a las filas de Sternritter más tarde para servir a Ichigo en agradecimiento. Era un individuo con ojos únicos, siendo estos de color rojo, vestía una gabardina con un traje blanco debajo, seguido de corbata y camisa blanca, con su insignia de rango en el cuello, así como botas oscuras y pantalón de traje. Lo que lo hacía parecer bastante formal, su cabello era oscuro y generalmente hacia atrás, ya que Xander usaba gel para el cabello para obtener un peinado liso, estaba ansioso por verse bien en todo momento, lo que desconcertaba a muchos de sus compañeros, pero para él, su apariencia importaba. Porque representaba a un hombre de sociedad más que a un criminal, eso sí, la aparición de un hombre nuevo del que se enorgullecía mucho. También se comportó más en consecuencia, ya que Ichigo se había asegurado de que recibiera terapia para sus problemas de ira, lo que le hizo aprender a controlar su ira hasta cierto punto, pero eso no significaba que su naturaleza brutal se hubiera desvanecido una vez que se enteró. El intento de asesinato de Ichigo en la arena de Rukon, Xander estaba furioso y prometió destrozar el dominio, desarraigar y castigar la insolencia de los portavoces por su insolencia, incluso ahora estaba alegremente masacrando y torturando a los soldados del dominio. Su epítet, el Killstreak, era único, disparaba orbes a los cuerpos de sus objetivos, una vez dentro, el orbe se rompía como un huevo y ramas de raíz y con grandes espinas puntiagudas y afiladas salían de sus cuerpos y generalmente desgarraban sus órganos internos. En pedazos mientras cortan la piel de una manera horrible, por lo general dejando solo un baño de sangre y partes del cuerpo dispersas cuando un árbol espinoso Reishi tomó su lugar y se convirtió en su lápida, pero eso no fue todo, su habilidad también podría apuntar a múltiples objetivos. Por lo que si una persona se convierte en la semilla de su orbe, las espinas crecerán y atravesarán también a los objetivos cercanos, de ahí el nombre Killstreak, ya que era una habilidad en la que una muerte también podía causar una racha de otras muertes. Aunque su habilidad no necesariamente mataba al individuo si él lo controlaba personalmente, ya que podía pasar por alto los órganos vitales y golpear a otros sin dañar sus órganos vitales, empalándolos efectivamente y dejándolos incapaces de moverse, aunque la muerte era casi una certeza debido a pérdida de sangre, pero si esa fuera la forma en que saldrían, habría sido muy doloroso y horrible ya que las espinas también atacaban directamente los nervios con sus agujas dentro del cuerpo, causando un dolor inmenso si el pobre objetivo sobrevivía. Y en este momento, varios Fullbringers fueron empalados frente a Xander y detrás de él había un bosque de espinas, todos ellos completamente vivos y despiertos, gritando de dolor y agonía, algunos incluso rogando que los mataran porque no podían moverse debido a las agujas de las espinas que causaban tanto dolor que era insoportable si se movían. Este es tu castigo por ir en contra de su majestad, el mayor emperador de toda la existencia. Arrepiéntete de tus pecados como yo lo hago con los míos antes de morir. Xander dijo en un tono frío cuando decidió abandonar el área, dejando a los Fullbringers rogando, gritando y llorando mientras varios soldados de Kinki y Shinigami miraban con horror, incluso Kensei, Masiro e Isagi estaban allí y vieron en estado de shock cuando Xander se fue alrededor de 1243. Fullbringers allí para morir una muerte dolorosa y horrible.
Aunque los orbes no eran lo único que Xander podía hacer, ser capaz de crear un bosque de árboles espinosos para atacar a su oponente desde debajo de la tierra también era parte de su habilidad, aunque todas sus habilidades efímeras estaban relacionadas con las espinas, pero los orbes eran los que usaba con más frecuencia porque aseguraba que tenía a sus oponentes más fácilmente. Sternritter R. Shocksrichter. Extraño era la forma de describirlo, como lo haría cualquier otro Sternritter, incluso Bambieta estaba desconcertada por este lunático, tenía una apariencia única, aunque apariencia sería una palabra incorrecta ya que siempre usaba una máscara extraña con una boca sonriente y ojos sonrientes. Se asomó, mostrando solo ojos amarillos, que era el color de ojos que tenía Shocks, pero nada más que eso se reveló sobre su rostro. También llevaba un sombrero de copa negro y brillante, un smoking de frac blanco con su insignia de rango en el cuello. Una linda camisa blanca debajo con un lazo negro, siempre usaba guantes finos y pantalones de smoking blancos con pequeñas rayas azules en ellos y lindos zapatos brillantes. Lo único que se veía en su rostro era el lado de su cabello grisáceo que estaba puesto hacia atrás. De una manera resbaladiza para que se vea bien. Siempre se comportó como un caballero, pero al igual que su cara, esa era una máscara para ocultar su comportamiento malvado y cruel, siempre encontrando diversión con el dolor y el daño de los demás, aunque nunca se reía, solo miraba, lo que mostraba la verdad. Lado cruel de la naturaleza humana, la razón por la que escondió su rostro era simple, nadie excepto Ichigo y Bambieta había visto su rostro, y Bambieta, que estaba acostumbrada a ver a los muertos ser cortados en el centro desde su tiempo con Watch, en realidad vomitó cuando ella no vio una cara en absoluto la primera vez que lo conoció, porque no tenía nada excepto ojos y apenas una boca, aunque era capaz de hablar como si tuviera la boca llena, aunque su nariz era completamente desaparecido, también era uno de los más contundentes, inteligentes y honestos, rara vez mentía, aunque podía tergiversar la verdad si era necesario, siempre fue directo con todos, incluso con Ichigo en ocasiones, lo que hizo que muchos se preguntaran cómo ese tipo sigue vivo. La razón fue que en un momento estuvo obsesionado con crear un reactor nuclear en un momento dado, sabía cómo hacerlo pero no tenía antecedentes científicos, se olvidó de agregar protección para mantener a raya a los neutrones y sufrió un inmenso envenenamiento por radiación. 3 días después de ser ingresó en el hospital después de que su esposa muriera por envenenamiento por radiación y su hijo en estado crítico, pero podría sobrevivir ya que Ichigo lo hizo inmune al efecto de la radiación al darle la radiación Epithet que le permitió irradiar el aire y propagar la radiación como su arma, pero también ser inmune a la radiación en sí misma, que fue la única razón por la que sobrevivió, aunque su estadía en el hospital se prolongó ya que su sistema inmunológico fue destruido y tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea. Siempre se había vestido con elegancia, pero escondía la mayor parte de su cuerpo, ya que su cuerpo había quedado con cicatrices permanentes a causa de la radiación, la piel de sus manos y piernas, así como la parte superior del cuerpo, habían cambiado para siempre, casi como si su piel se hubiera derretido pero vuelto a la piel. Una forma de mantenerse de nuevo, haciendo que pareciera un monstruo sin rostro en lugar de humano, el lado de su cabeza era la única parte reparable, e incluso su cabello volvió a crecer pero había perdido su color para siempre, haciéndolo gris. Siempre se quitaba el sombrero de copa cuando se encontraba con un enemigo, eso se debía a que los saludaba de una manera adecuada y de etiqueta mientras se inclinaba respetuosamente ante ellos y los saludaba correctamente antes de que su piel se derritiera brutalmente debido al inmenso envenenamiento por radiación, casi como él. Estaba poniendo su propio dolor en los demás mientras observaba a los soldados enemigos gritar de dolor, sin embargo, los acabó rápidamente ya que su interés había cambiado a las criaturas reportadas que habían llegado con el dominio, queriendo verlos de cerca a medida que su curiosidad aumentaba. Lo mejor de él. Continuará.